Señor, gracias infinitas por este día, por las bendiciones que hemos recibido y por las cosas buenas que han sucedido, y también porque en las cosas difíciles hemos experimentado tu gracia, tu amor, la fe, la esperanza para salir adelante. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33. Recordemos que este Evangelio, este texto, está inserto en el viaje que Jesús emprende hacia Jerusalén. Nosotros lo podemos encontrar en el capítulo 9, versículo 50 de San Lucas al capítulo 19, versículo 28. Ahí termina ese viaje, 10 capítulos. Y en esos capítulos el Señor va instruyendo a sus discípulos por el camino. Y a donde llega, el Señor va también instruyendo a los pueblos. Pues nosotros podemos mirar ese viaje de manera, diríamos, muy rápida. Capítulo 9 de San Lucas, versículo 50, para que ustedes lo tengan en cuenta, 51. Al acercarse el tiempo de su salida de este mundo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Tomó la decisión de ir a Jerusalén porque esto es difícil para Jesús. ¿Por qué es difícil? Porque en Jerusalén lo están esperando para matarlo, lo están esperando para acabar con su vida, y por lo tanto es una decisión muy, muy grande. Jesús ha podido quedarse en Galilea, pero gracias a Dios que Jesús tomó esa decisión, porque en esa decisión están todas nuestras decisiones. A partir de esa decisión también nosotros podemos contemplar a Cristo y nosotros llenarnos de coraje para enfrentar a veces el aceptar o enfrentar una enfermedad, tomar la decisión de apartarse de una persona que le está haciendo daño a uno, de una amistad que lo conduce al mal, de una realidad que cada día lo perjudica en la vida. Y así vamos encontrando que Jesús inmediatamente viene, no lo reciben en Samaria porque va para Jerusalén. Un obstáculo, el primero que encontró el Señor fue que envió a los discípulos y no lo quisieron recibir. Y después pone las condiciones, cuáles son las condiciones para seguir a Jesús. Y luego los discípulos que son enviados a misionar. ¿Qué es lo primero que hace el Señor? Aquí encontramos 10:38. Mientras iban caminando, está haciendo alusión al camino. El camino como un proceso. ¿Cuál es el camino? La cruz. Aceptar las situaciones difíciles. Ya sabemos que Jesús tomó una decisión que inmediatamente lo rechazaron en Samaria. Y luego continuó el camino y Jesús en el capítulo 11 enseña sobre la oración. Y más adelante dice la palabra, encontramos que Jesús continúa enseñando y aparece que capítulo 13, versículo 22, mientras iba de camino hacia Jerusalén, Jesús enseñaba en todos los pueblos por los que pasaba. ¿Se da cuenta? Él a donde llega va enseñando, porque va de camino. Les dije que esta parte se llama el camino, este capítulo 9, 50 al 19, 28. Y continuamos donde aparece la palabra camino para que nosotros lo tengamos en cuenta. Capítulo 17, versículo 11. De camino hacia Jerusalén, Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Y luego llegamos al capítulo 18, donde nuevamente vuelve a enseñar sobre la oración. Pero hoy, ¿qué nos está enseñando el texto? Capítulo 14, y me regreso para que sepan que ese es el contexto, y es la renuncia. Comienza el texto en el versículo 26, dice, si alguno quiere venir conmigo y no está dispuesto a renunciar a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos, hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa la renuncia al padre, a la madre, a los seres queridos, hermanos, hermanas? Significa no abandonarlos, no ser indiferente. Eso nos lo está enseñando Jesús. El Señor no nos está enseñando eso. El Señor nos está enseñando es que si nosotros amamos primero a Jesús, a Dios,
podemos amar perfectamente a nuestro hermano, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hermano, hermana. ¿Sí? Porque si tú no amas a Dios, a Jesús, y comunicas ese amor que está en tu corazón, que es el Espíritu Santo, amas de manera imperfecta. ¿Y qué significa amar de manera imperfecta? Amar de manera imperfecta significa apego. Cuando uno se apega a una persona y nuestra vida depende existencialmente de esa persona, emocionalmente depende de esa persona. Es decir, que tú como tal no eres una persona libre. Por eso Jesús dice que nosotros tenemos que ir detrás de Él. Si alguien quiere venir conmigo, porque Él es quien te va a enseñar a amar, quien te va a enseñar a perdonar de la manera perfecta. Y luego el Señor pone y dice, el que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, la renuncia y está la cruz. ¿Qué significa la cruz? La cruz es aceptar con amor todas las situaciones absurdas, difíciles, tristes que nos sucedan, sin renegar y maldecir. Esa es la cruz. Ya van dos cosas en este camino, en este seguimiento. Y luego nos pone dos parábolas, el del que quiso construir una torre y dice, él se tiene que sentar a calcular los gastos para ver si tiene cómo terminarla. Es decir, este camino, este proceso, necesita que tú medites, que interiorices la palabra de Cristo, lo que Él te está proponiendo. Porque para el mundo esto puede ser una locura, algo imposible que nunca vas a terminar como esa torre. Pero nada es imposible para Dios. Ya lo aprendimos con la Virgen María. Cuando el ángel se le aparece en el mismo Lucas, lo encontramos Lucas 1. Usted busca en Lucas 1 y en el versículo 37, porque para Dios nada hay imposible. María dijo, aquí está la esclava del Señor, que me suceda como tú dices. Y el ángel la dejó. Es decir, que en este proceso, en este camino, hay que también hacer un discernimiento, como lo hizo la Virgen María. Como el jefe que tiene 10.000 soldados y va a la batalla a enfrentar a uno que tiene 20.000 y dice, no puedo derrotarlo. Ve, es discernimiento. Y luego al final termina diciendo, del mismo modo, aquel de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene. Termina el Señor diciendo, no es solamente renunciar al apego, no es solamente renunciar a la visión que tenemos de la realidad en cuanto al sufrimiento y al dolor que la gente reniega y maldice. Tienes que renunciar a eso, sino dice, tienes que renunciar a todo. ¿Y qué significa renunciar a todo? No apegarse a nada. Es decir, Dios es lo absoluto para mí. Lo demás, las cosas materiales son necesarias, pero no son lo esencial ni lo absoluto. Lo absoluto es Dios.